El caso de James Leininger es uno de los más extraordinarios que se han registrado y tenido una evidencia muy contundente de reencarnación. Esta increíble historia comienza cuando James, de 2 años, tenía repetidas pesadillas, donde la madre del niño comentaba que James despertaba todas las noches llorando, y cuando ella le preguntaba qué había soñado, el pequeño James contestaba que lo habían derribado en un avión, había muchas llamas dentro de la cabina y no podía salir porque estaba atascada. La abuela de James fue la primera en sugerir que tal vez se trataba de un caso de reencarnación, donde ella comentaba que podría ser que su nieto estuviera recordando una vida pasada. Al principio la mamá de James se rehusaba a pensar que pudiera ser esto real. Sin embargo, al paso del tiempo comenzó a cambiar de opinión. Y es por eso que el día de hoy te traigo reencarnaciones en niños pequeños. Pero antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campana. Así YouTube te informará cuando subamos un nuevo video. Ahora sí, comencemos. Esto es La Otra Dimensión. Comencemos. En una ocasión, la madre de James decidió comprarle un pequeño avión de obsequio. Ella le comentaba al pequeño niño que la parte baja del avión que se encontraba era una bomba, a lo que James corrigió inmediatamente diciéndole que era un depósito de caída, lo que parecía imposible para un niño de 3 años. La madre, al quedar atónita, le preguntaba: James, ¿qué tipo de avión manejabas en tu sueño? James, sin titubear, le contestaba que era un Corsair. Otra respuesta difícil de creer para la madre, ya que el niño contaba con tan solo 3 años y jamás había tenido contacto ni visto absolutamente nada de aviones. Conforme pasaba el tiempo, James comenzó a realizar dibujos en los cuales él plasmaba su acción en guerra y en la situación que se encontraba. Esta era pilotando un avión en medio del mar con disparos por todos lados. Esto llamaba mucho la atención, además de ver que estos modelos de aviones dibujados correspondían a los usados en la Segunda Guerra Mundial. Al contar con 4 años de edad, el pequeño realizó su primer modelo de cabina de avión. Al paso del tiempo, solo empeoraron los sueños, por lo cual la abuela de James sugirió a su madre que lo llevara con la terapeuta Carol Bowman, ya que esta terapeuta afirmaba que los muertos a veces podían reencarnar en otros cuerpos. Las sesiones terapéuticas comenzaron. Estas tuvieron un efecto casi inmediato. El pequeño James empezó a tener una mejoría notable, las pesadillas cada vez eran menores. Al mismo tiempo, revelaba detalles increíbles de su pasada vida como expiloto de combate, en los que él podía mencionar que era un piloto de un Corsair, y los japoneses habían derribado su avión en medio del mar, al mismo tiempo que ardía la cabina cuando iba en descenso sin control de la aeronave. Además, él decía que el portaaviones donde había salido era el Anatoma, y uno de sus compañeros era Jack Larson. Con toda esta información, el padre de James, Bruce, empezó a investigar sobre estos datos, para ver si podían ser verídicos. La sangre se le helaría al ver que todos estos datos eran verídicos. El Anatoma fue un pequeño portaaviones que había servido para los norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial, y en cuanto a Jack Larson, su compañero, fue un piloto que había volado en esta embarcación y que aún continuaba con vida, al que Bruce decidió contactarlo. En la reunión, Bruce le preguntaba por aquel piloto fallecido de nombre James Houston, para lo cual Jack respondió que Houston había sido miembro del escuadrón VC-81 y que no podía recordar bien qué había sido de él. Lo que sí estaba más que seguro era que el avión de Houston había sido alcanzado por un fuego antiaéreo japonés el día 3 de marzo de 1945, donde Houston no pudo regresar de su misión y quedó declarado como desaparecido. Unos meses después de la visita de Larson, el papá de James localizó a la hermana del piloto fallecido Houston, y después de varios encuentros telefónicos, la hermana le mandó un paquete con fotografías del fallecido piloto. En una de las fotografías, el joven piloto Houston apareció delante de uno de los aviones de combate, un Corsair, el mismo avión que su hijo le había mencionado. Con esta evidencia tan contundente, el padre de James decidió comentarle a la hermana de Houston lo sucedido, que el alma de su hermano posiblemente estaba en el cuerpo de su hijo. Tiempo después, Bruce, el padre de James, se dio cuenta que James jugaba con 3 muñecos todo el tiempo, a los que había llamado con los nombres de Steven, Billy y Walter.
Él decidió investigar el nombre de estos 3 personajes en la flota del Pacífico, para ver si había algún tipo de relación o algún resultado. Mayor sería la sorpresa de Bruce al ver que estos nombres no habían sido tomados por James al aire. Estos nombres pertenecieron al teniente Steve Conner, además de Walter Shawn, y al recluta Billy Rufus, que habían sido miembros del mismo escuadrón, y obviamente compañeros de vuelo de este expiloto muerto, y se encontraban entre las 21 víctimas mortales del portaaviones Anatoma. El padre le preguntó a su hijo por qué había llamado así a los muñecos, y James le contestó que ellos lo habían saludado cuando visitó el cielo. Años más tarde, cuando el pequeño era ya un adolescente, la familia de Houston tuvo un evento con amigos y familiares. Al platicar con el adolescente, todos tuvieron una misma impresión, que él era el piloto fallecido James Houston Jr. ¿Y tú qué opinas? Este tipo de historias son realmente sorprendentes. ¿Y es que será que algunas veces regresamos a esta vida sin poder olvidar parte de la otra? Bien amigos, así llegamos al final de este video. Si te ha gustado el material, te agradeceríamos que nos dieras ese like y lo compartieras. Si tienes material que quieres que publiquemos, hazlo llegar a nuestro correo. Esto fue La Otra Dimensión. Hasta la próxima.